Bueno, gente, acá estamos. Se definieron los clasificados a la zona A de esta Copa de la Liga. Realmente una definición que para mí se dio por descarte. Le presté muchísima más atención al partido en el que Racing le ganó 1-0 a Newell's. Un Racing con mucha determinación, que suma puntos que pueden ser importantes para potencialmente definir los octavos de final de local en su cancha, en el cilindro. Y eso no es cosa menor, porque Racing venía muy mal en esta zona, se recuperó con varias victorias consecutivas, con otra actitud, como le ha pasado varias veces al equipo de Costa, que cuando por ahí tenía el agua al cuello mostraba su mejor versión y hoy fue el caso. Hoy fue el caso porque se quedó sin Santi Sosa todo el segundo tiempo, después de una expulsión para mí polémica de Regilfer, más que nada por la primera tarjeta amarilla. No creo que en el acumulado Sosa haya merecido irse expulsado. Encima de eso picó el partido y condicionó el resto del encuentro, porque en un primer tiempo donde Racing fue superior, daba la sensación de que 11 contra 11, con el regreso de Nardoni y otra dinámica que era lo que nos venía teniendo acostumbrados el equipo de Costas, iba a ser distinto. Sin embargo, enfrente estaba Newell's, que tenía que ganar y depender de otros resultados para meterse en esta definición. Bueno, la verdad es que todos los resultados jugaron a favor de Newell's. ¿Por qué? Porque el resto de los equipos no hizo ningún mérito para clasificarse. Y en ese descarte, quien se clasificó en el octavo lugar fue Estudiante de La Plata, que en la primera parte de este torneo sí hizo méritos y ganó algunos partidos importantes, todo lo que quieras. Ahora, Estudiantes en el último tramo es un desastre. Estudiante que acaba de ser vapuleado 4-0 ante Argentinos Juniors, por lo poco que vi del partido y por lo poco que valió la pena ver, porque al instante te das cuenta que Argentinos Juniors lo pasaba por arriba. Una exhibición del equipo de la paternal, en donde sinceramente pone en manifiesto el mal momento del conjunto pincharrata. Porque te pueden bailar Argentinos puntero temporalmente en esta zona A, tendrá que esperar el resultado de Boca, pero esto obliga a Boca a ganar su partido final contra Tigre, porque si no Argentinos es quien va a liderar la zona, que no es poca cosa para el bicho de la paternal, que para mí futbolísticamente, relación precio-calidad, sin duda, el mejor equipo de esta primera parte de la Copa de la Liga, sin ningún tipo de dudas. Lo hecho por el equipo de Nico Díez. Ahora, ¿qué pasa? Estudiante tenía que jugar a algo, se definía mucho, y además cuando en un entretiempo te das cuenta que los resultados no te están jugando a favor, pero que igual tenés que sacar un poco de orgullo deportivo. ¿Y por qué le jugaban a favor los resultados? Porque lo de Defensa y Justicia fue malo. Sinceramente, creo que igual no me la voy a agarrar tanto con Defensa y Justicia porque era difícil ir a jugar a Mendoza con un Independiente Rivadavia que, sinceramente, ya hay que decirlo, desde que lo agarró Berti, y mejoró futbolísticamente, la llegada también de jugadores como Villa, bueno, le dio otro vuelo al equipo. También aparecen los Botari, los Sequeira, que le dan volumen en la mitad de la cancha. Con poco ha hecho muchísimo Berti en Independiente Rivadavia, equipo que ha merecido con total justicia clasificarse a la fase final de esta Copa de la Liga. Newell's se queda con la gran frustración de haber mejorado su rendimiento con la llegada del Ogro Fabiani, pero hoy sinceramente le faltó todo en el segundo tiempo, porque lo actitudinal estuvo, eso hay que reconocerlo. Newell's es un equipo que va al frente, que al menos Fabiani le pudo transmitir a unos futbolistas de la Lepra que estaban caídos en -10, dando lástima en el torneo, otra cosa, pero la realidad es que la responsabilidad de manejar el partido y de llevárselo a Racing por delante con un jugador más era de Newell's. Y no lo pudo plasmar. Racing que había sido mejor en el primer tiempo, es verdad. Newell's que generó algunas situaciones de gol en el segundo, también en la última jugada del primer tiempo, donde salvó Arias milagrosamente. En el segundo tuvo aquella que salvó Martirena en la línea, tuvo algunas aproximaciones, el tiro libre de Vanega que tapó Arias, pero creo que Newell's tenía que dar otro golpe en la mesa en ese segundo tiempo para realmente merecer la clasificación. En Racing, la verdad, alguna cosita de Nardoni que entró bien y le dio otro equilibrio al mediocampo de Racing, poquito de este paraguayo Richard Sánchez, que muchos lo pintaban como crack hasta ahora, poco, entró bien Salas, otra vez Maravilla Martínez peleando solo contra el mundo y sacando oro de las piedras. De hecho, él también un poco genera el gol en contra, ¿no? El gol en contra de Salcedo, después de que la peinada de Di Gregorio. Di Gregorio que todavía no termina de entrar, pero trata de darle rodaje, costas a lo que tiene, porque es verdad, en algunas posiciones le falta a Racing o tiene que andar cuidando. Hoy sin Balboa, con Saracho lesionado, esperando que se recupere Suku. Bueno, son varias bajas para Racing
que si bien tuvo la personalidad, y eso hay que rescatarlo, ¿no? La actitud, el orden, el orden, porque no es solo con huevo, porque Newell puso huevo y eso está fuera de discusión, sino que hay que saber materializarlo en buenas acciones y en tener jerarquía. Bueno, Racing lo hizo, por eso y por esas casualidades del fútbol también termina ganando el partido. Creo que el empate en definitiva estaba bien, pero bueno, el empate no era lo que necesitaba Newell tampoco. Entonces, no le alcanzó a Newell por ese lado. No le alcanzó a Defensa y Justicia porque no pudo sostenerse ante un Independiente Rivadavia que está haciendo un gran campeonato, que viene jugando mejor. Entonces, Defensa y Justicia que inclusive, viste, pudo ponerse en ventaja, pudo lograr momentáneamente la clasificación y después se lo dieron vuelta. Bueno, un fracaso también para el conjunto de Florencio Varela. Fracaso, a ver, para Newell's no es fracaso de logro, ¿no? Porque Fabiani creo que lo tiene bien perfilado al equipo y es más, con un mercado de pases en el medio, cuidado con Newell's en el segundo semestre. Porque Fabiani es de esos técnicos que parece motivar a los equipos de forma distinta y parece sacarle agua a las piedras. Pero vuelvo a lo mismo. No pudo Newell's con un jugador más. No pudo sostener Defensa y Justicia. No pudo Central Córdoba de Santiago del Estero. Me estaba olvidando de los santiagueños. Que la verdad caían vapuleados 3-0 contra Banfield. Después fue 3-1. Pero en ningún momento se vio que estuviesen en partido el conjunto de Felipe, con la excusa, por supuesto, de estar pensando en todo momento para mí en la Copa Libertadores de América, el gran sueño, el gran objetivo de Central Córdoba, clasificar a unos octavos de final, y lo tiene ahí, lo tiene potable, ese objetivo. Entonces, la realidad es que no voy a ser tan duro con Central Córdoba. Sí hay que hacerlo con Defensa y Justicia, Newell por la historia que tiene también, y Estudiantes, el clasificado, pero por descarte, tiene que levantar muchísimo futbolísticamente. Estudiantes, que fue la novela del verano, por Foster Gillett, por el Englishman, John Verón, que está desaparecido en acción, más allá de responder a algunas historias de Instagram, que no renunció porque se cayó el acuerdo con Foster Gillett. Bueno, hay que despertarlo a Verón, a Eduardo Domínguez y a decirle si Estudiantes se vuelve a quedar afuera en fase de grupo de Copa Libertadores de América, bueno, primero que Eduardo Domínguez va a tener algún que otro problemita porque si bien el año pasado ganó la Copa de la Liga por penales, ganó el trofeo de campeones ante un Vélez que estaba completamente en otra, este año clasificarse por la ventana y tener este momento futbolístico es preocupante para el conjunto Pincharrata, que termina salvando y termina aquietando las aguas en uno que sobre la hora pudieron empatar el clásico contra Gimnasia, porque si no el clima creo que estaría muchísimo más caldeado de lo que ya está. Sin embargo, esto es fútbol, Estudiantes se metió por la ventana, jugará contra Rosario Central seguramente, o contra Independiente, eso se verá, pero no es sencillo. No es sencillo el momento del conjunto Pincharrata. Me quedo con la gran actitud de Racing, me quedo con el buen momento de Argentinos Juniors, el mejor equipo de esta Copa de la Liga, me quedo con un interesante Independiente Rivadavia que está para hacer ruido, para molestar a cualquier equipo del fútbol argentino, y la verdad una zona A que ha estado bastante interesante. A esperar lo que suceda con Tigre, lo que suceda con Huracán para terminar de definir las posiciones. Estará Racing, por supuesto, muy atento a eso, e Independiente Rivadavia, bueno, Independiente Rivadavia no tanto en verdad, porque va a jugar de visitante pase lo que pase, si sale quinto, sexto, es más o menos lo mismo. Y bueno, una zona que se cierra, empezaron las definiciones y si en los playoffs creo que nos vamos a divertir muchísimo más. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció esta definición, si coinciden como yo que es una definición por descarte en la que termina clasificando Estudiantes de La Plata. Los leo, debatimos en los comentarios, dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal, para el que quiera seguirme también en las distintas redes sociales y como siempre, siempre digo, muchísimas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá, por estar del otro lado y será hasta la próxima.